descargue en su computador para que no vaya a tener ningún problema. Listo, entonces teniendo esto en cuenta, como les digo, la charla será grabada, estará disponible también en nuestra página en nuestro canal de YouTube y en la página del proyecto. En esta ocasión, el profesor Martín Barrera presentará la experiencia titulada Construcción de la propiedad distributiva partiendo de las regletas de Cucinero. El profesor Martín Barrera es licenciado en física de la Universidad Estatal. Ha trabajado por 13 años en diferentes colegios de Bogotá y 8 de estos en el Liceo Juan Ramón Jiménez. Inicialmente trabajó como profesor de física, después fue maestro de matemáticas en bachillerato y desde el 2019 trabaja como maestro de matemáticas de primaria. Además, desde ese mismo año se ha encargado de coordinar a los maestros y maestras de su institución para que desarrollen los contenidos matemáticos de manera coherente con la filosofía del colegio. A continuación, doy paso a nuestro ponente, Martín Barrera. Profesor, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Tienes apagado el micrófono, profesor. Ya, ¿qué pasa? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias al Profesor, ¿está ahí? Eh, Disculpen, parece que estamos teniendo un inconveniente con el internet del profesor Martín. Voy a tratar de comunicarme personalmente con él. Esperemos que no tome mucho tiempo. Entonces, un momento. Buenas tardes a todos. Estamos pendientes de que nuestro conferencista se vuelva a conectar. Esperamos que esto no tome mucho tiempo.
El conferencista nos confirma que tuvo un pequeño inconveniente con el internet y que por eso como cayó la presentación, dice que ya está conectando y que en 5 minutos volverá a la presentación. Por lo que esperaremos esos 5 minuticos y dado el caso que no se conecte, les estaremos informando qué irá pasando. Agradecemos mucho su tiempo, agradecemos su comprensión. Va a ser una charla muy chévere, entonces por favor, quédense con nosotros. Esperamos que pueda solucionarse pronto. Listo, parece que nuestro conferencista ya volvió, ya le estamos dando permisos de confitrión para volver a conectarse, entonces deberíamos empezar pronto. Disculpe, profesor Martín, ¿me escucha? ¿Está por ahí? Ya. Perfecto, muchas gracias. Ay, no, qué cosas te pasan de verdad. Entonces retomemos, profesor Martín, es público, es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Nuevamente tendré que compartir, ¿cierto? Bueno, cierto. Entonces aquí vamos. Bueno, aquí nuevamente. Listo. Como les decía, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí y también muchas gracias al profesor Pedro y a una empresa docente por haberme dado esta oportunidad. El día de hoy yo quería hablarles de una de las tantas cosas que uno puede hacer con las regletas de cocinero. El trabajo que uno puede hacer con las regletas pues es muy amplio. Desafortunadamente muchas personas no conocen las regletas y pues no, a veces no saben hasta dónde pueden llegar. Quise para esta charla buscar algo que pudiera ejemplificar todo lo que se puede lograr con las regletas y me pareció muy pertinente la propiedad distributiva. Voy a partir asumiendo pues que hay personas que no conocen muy bien las regletas. De pronto los que ya las conozcan me tienen un poquito de paciencia. Entonces las regletas de cocinar son estos 10 palitos de madera que vemos por ahí en el mercado, que tienen tienen dos atributos principalmente. Tienen color y tienen tamaño, tienen longitud, color y longitud. Y entre las longitudes existen unas relaciones. Dichas relaciones se pueden llevar fácilmente al campo de los números naturales. Por ejemplo, dos veces la longitud de la regleta amarilla es equivalente a una vez la longitud de la regleta naranja. Del mismo modo que dos veces el 5 es equivalente pues a una vez el 10, por ejemplo. Y ese tipo de relaciones que se favorecen con las regletas de cocinar, pues son relaciones que básicamente se van a llevar al campo de los números. Aquí entonces son 10 regletas que van blanca, roja, verde clara, rosada, amarilla, verde oscura, negra, marrón, así la llamamos, no café, por lo menos donde la trabajamos tenemos como esos acuerdos, azul y naranja, no naranjada. Esos son simplemente acuerdos de cómo las vamos a nombrar. En otro lado las podemos nombrar diferente. Y con las regletas, pues se pueden construir muchas cosas. Acá en esta zona, por ejemplo, estoy mostrando, esto es un ejercicio donde se trabajan los conceptos de unidad y de decena en un mismo ejercicio, como para hablar del valor posicional o de pronto del significado de la decena. Este de aquí es un juego más libre,
que hacen los niños cuando están conociendo el material. Son juegos libres donde ellos empiezan a entender las equivalencias entre unas regletas y otras, algunas proporciones. Ahí se va notando un poquito, ¿no? Como empiezan en sus regletas a aparecer algunas relaciones. Este, por ejemplo, ya es un juego mucho más elaborado, libre también, una construcción, pero donde ya se ven pues una jerarquía entre las lecciones de las regletas más claras. Incluso esta escalera, que es la que uno ve normalmente cuando crea regletas de cocina, pues es una escalera a la que los niños se demoran en llegar. Los niños tardan un poquito más en descubrirla. Se espera que ellos sean los que descubran ese tipo de cosas. Hay algunas obviedades para nosotros como adultos que para los niños no son tan obvias, que se demoran un poquito más en llegar. Por ejemplo, para nosotros todas las regletas amarillas tienen la misma longitud. Los niños se demoran en eso. La naranja es la más larga, hay 10. Bueno, hay una cantidad de cosas que para nosotros ya son novedades, pero nosotros permitimos que los niños lleguen a ellas. También les voy a contar rápidamente un poquito de contexto histórico de las regletas de cocina. Las desarrolla por allá en la década del 40 en Bélgica, Georges Cuisinel, de ahí viene su nombre. Él, él en realidad era un músico que por pues, situación económica termina trabajando como maestro y él quería que los niños vieran las relaciones de las matemáticas, así como él veía las relaciones que estaban implícitas en la música. Entonces, serie de instrumentos, en principio son unos cartoncitos de distintas longitudes que tienen el espíritu de las regletas actuales y se van transformando lentamente pues, en las regletas de madera que conocemos. Él solamente las trabaja en su región, en Bélgica, no sale de ahí, hasta que conoce a un matemático inglés nacido en Egipto, que se llama Caleb Gateño, y él le ayuda a esparcirlas por toda Europa. Caleb Gateño ya tiene una formación matemática mucho más profunda, ve más propiedades en estas regletas, les ve un potencial impresionante y le ayuda a esparcirlas por toda Europa. Y es en Europa donde las conocen algunos educadores que nos las traen a Latinoamérica y pues tenemos la suerte de que nos llegaron a Colombia. Esos educadores pues son bastantes, pero digamos, destaco principalmente a estos tres. Madeleine Guittard, una educadora francesa que trabajó por muchos años en Argentina, en Ecuador y en Colombia. Ya trabajó en Colombia también. Manuel Guillén, un educador español, matemático, que trae las regletas y aquí en Colombia fundan un colegio. Y Monsieur Jean Gros, que también es francés y también trae las regletas a Colombia. Ellos traen las regletas lo que van entendiendo. Digamos que algo que pasa con las regletas es que no hay como una receta clara, un currículo claro, sino cada uno va entendiendo la finalidad de las regletas y le permite a los niños explorar con ellas. Entonces cada uno trae su propuesta distinta, la propuesta se va moldeando y pues es lo que tenemos hoy en día, viene directamente de ellos. Me faltó decir, Caleb Gateño y Georges Cuisinel, entre los dos se ponen juiciosos y escriben un libro que se llama Las regletas en color, un libro muy difícil de conseguir, se consigue en inglés y hoy por hoy es de esos libros que se consiguen carísimos en Amazon, pero bueno, finalmente su legado sí se consigue un poquito más fácil para los que les interese, de pronto se puede conseguir material de Madeleine Guittard, se puede conseguir material de Manuel Guillén, y hay un libro también muy bueno que lo pongo en la biografía de Carlos Patel, que nos ayuda como a entender un poquito más. Listo. Ya teniendo eso claro, entonces las regletas de Cuisinel son un material que principalmente le permite a los niños descubrir. Lo ideal es que uno no acelere ningún proceso ni les diga nada a los niños por obvio que a uno les parezca. Ya les puse un ejemplo claro. Dos regletas del mismo color tienen la misma longitud. Sí, para nosotros como adultos lo vemos rápidamente, pero de pronto los niños necesitan tiempo para descubrirlo. O si a dos regletas les invierto el orden, obtengo si cambio el orden de dos regletas, obtengo una longitud idéntica. Sí, pero ellos tienen que descubrir esas cositas. Las regletas ayudan a través de la manipulación a construir muchas cosas. Quiero rescatar esta frase de Madeleine Guittard.
que dice que este material tiene una estructura isomorfa hacia el conjunto de los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que podemos descubrir algo con las regletas de Cuisiner, podemos fácilmente llevarlo al trabajo con números enteros y pues por lo tanto al descubrimiento de las operaciones, a veces al descubrimiento de los conceptos que están inmersos en los números naturales y enteros, principalmente los números naturales. Y las regletas tienen algo bonito y es que nos permiten adentrarnos al lenguaje matemático de una manera más tranquila. Los niños le van poniendo, van utilizando el lenguaje matemático, dotándolo de mucho más sentido. Entre componentes del lenguaje matemático, claramente, los algoritmos. Hay un precio, digamos, que pagar para poder lograr el trabajo de las regletas con un sentido, y es que hay que dar tiempo al trabajo con el material. No podemos acelerar. A veces ese tiempo implica que, por ejemplo, temas que se veían en un curso, pues hay que verlos en un curso más adelante, o bueno, cosas que normalmente podríamos trabajar en 2 meses, de pronto necesitemos 4, 6, ese es, digamos, el precio, pero lo que ganamos es un nivel de comprensión bastante bueno en los niños. También quiero rescatar esta frase. ¿Cómo puede esperarse que un niño escriba con facilidad una relación cualquiera si todavía no ha aprendido por sí solo a anunciarla correctamente? Eso es algo que nos dice Madeleine Guttard. Dice que cuando el niño escribe algo en lenguaje simbólico de las matemáticas, es porque primero logró decirlo y ponerlo con sus palabras en algún momento. Muy bien. Entonces, ahora sí, para poder hablar de la propiedad distributiva, pues tengo que hacer una introducción cortica. Espero que nuevamente las personas que ya conozcan las regletas me tengan un poquito de paciencia. Y es lo que pasa previamente antes de llegar a la propiedad distributiva. Entonces, cuando los niños ya conocen el material, ya se familiarizaron con él, básicamente los niños ya pueden decir, ya pueden hacer equivalencias entre unas regletas y otras. Hay una equivalencia muy importante que es la equivalencia de las regletas en blancas. Muy, muy importante. Como la regleta blanca mide 1 centímetro cúbico, o si queremos pensar en longitud, 1 centímetro de largo, todas las demás regletas son múltiplos de eso. Similar a la unidad, o sea, la regleta blanca es la unidad. Entonces, todas las regletas tienen una equivalencia en blancas. Los niños ya se familiarizan con eso y entonces uno los lleva al concepto de tren. El tren es la construcción que hacemos cuando juntamos dos o más regletas, incluso más adelante los niños ven que una también se vale, pero cuando juntamos las regletas por su cara de menor superficie, como se observa en la imagen. Ahí, a cada una de las regletas las llamamos vagones por la analogía del tren, y las llamamos vagones por la analogía del tren, y cada una hace las veces de sumándose. Entonces, por ejemplo, este tren que tenemos ahí simbólicamente se expresa como rosada más amarilla más verde oscura más roja más blanca. ¿Listo? Esa es la construcción de los trenes. Cuando los niños ya han dominado ese concepto, pasamos a otro un poquito más elevado que se llaman los trenes equivalentes. Entonces son trenes que tienen la misma longitud. ¿Por qué tienen la misma longitud? Porque inician en el mismo lugar, digamos, tienen el mismo punto de inicio y el mismo punto de final, entonces tienen la misma longitud y podremos plantear equivalencias. Aquí, por ejemplo, imaginémonos la equivalencia entre el tren de arriba, que es naranja más rosada, con el tren que puse en la parte de abajo, naranja más verde clara más azul más roja. Y tenemos una expresión como esta que los niños llegan fácilmente a estas expresiones. ¿Listo? Aquí esto se va pareciendo a un lenguaje algebraico de manera natural también, si se fijan un poquito. Y si lo hacemos en equivalencia en blancas, van apareciendo este tipo de cosas. Muy pegado a la blanca. 10 blancas más 10 blancas más 4 blancas es equivalente. 10 blancas más 3 blancas más 9 blancas más 2 blancas. Si se fijan, esos números básicamente nos están dando dos formas distintas de componer el número 24. Ahí hacemos un trabajo muy juicioso con los trenes equivalentes, simbólico, vamos y venimos, con las regletas, con sus equivalencias en blancas. Y cuando sentimos, digamos, que los niños ya están listos, pasamos a trenes equivalentes, pero poniéndoles una condición más, y es que los trenes sean monocolor. Entonces, monocolor son trenes que están hechos con regletas de un solo color, como los que ven aquí. Con el cuidado, eso sí, yo aquí puse. Esta de abajo tiene regleta naranja, roja, naranja, roja. De pronto digan, no son de un solo color,
pero sí lo son, porque ¿qué hacemos? Con los niños pasamos un momento en el que esto se denuncia como la regleta equivalente a 12 blancas. O sea, en algún momento los niños y niñas pueden pasar de la regleta de 10 blancas y pasar a regletas de mayor longitud. Entonces aquí estas son todas las regletas equivalentes a 24 blancas, todos los trenes equivalentes a 24 blancas que además son monocolor. Esta construcción nos da para cosas como esta. Naranja más rosada, que son 24 blancas, es equivalente a marrón más marrón más marrón. Y en blancas, sería que 24 blancas es equivalente a 8 blancas más 8 blancas más 8 blancas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sumas de sumandos iguales. Y todos ya sabemos que las sumas de sumandos iguales fácilmente las podemos convertir en una multiplicación. En las regletas la multiplicación la mostramos, la hacemos visible con el trabajo de las planchas, que es cuando ahora esos mismos trenes que teníamos antes, los pegamos a las regletas por su cara de mayor superficie, o sea, las ponemos, digámoslo, entre comillas, de lado. Ese cambio, ya los niños lo evidencian como ya no estamos hablando de sumar el mismo sumando, sino utilizamos las veces. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Esta plancha está 8 veces la regleta verde clara, que es equivalente a 8 veces 3 blancas, la regleta que vale 3 blancas, y es equivalente a 24 blancas. 4 veces la regleta que vale 6 blancas y es 24 blancas, y así. Y miren, aquí está la que les mencionaba. 2 veces la de 12 blancas es equivalente a 24 blancas, y ahí están todas las combinaciones. Aquí pasan unas cosas divinas, por ejemplo, los niños se dan cuenta pues, de la propiedad conmutativa de la multiplicación. Cambiamos que ya no significa que 8 por 3 es lo mismo que 3 por 8, no. Son equivalentes. 3 veces 8 es equivalente a 8 veces 3. Y pasan, digamos, bueno, hay una cantidad de descubrimientos ahí, pero como mi objetivo es llevarles un poquito más a la propiedad distributiva, entonces quería mostrarles las planchas. De ahí nos agarramos. Las planchas nos muestran la multiplicación. Y entonces la propiedad distributiva la iniciamos construyendo por izquierda, que es cuando el segundo factor de la multiplicación lo descomponemos en una suma. Y aquí está un ejemplo claro. Esta plancha de 5 veces la regleta azul, yo la puedo reemplazar por 3 planchas equivalentes, que son estas que ustedes ven ahí, son equivalentes. Pasa una cosa, cuando uno no ha manejado las regletas, al principio uno se demora un poquito en hacer la asociación entre la longitud, la equivalencia en blancas y pues el color. Perfectamente natural. Los niños lo hacen instantáneamente, pero pues cuando he trabajado con adultos, normalmente a los adultos les toma un poquito más de tiempo. También sé que a los profesores de matemáticas nos encanta entender todo con rigurosidad, saber específicamente qué estamos haciendo, pero bueno, en la presentación después más adelante, yo sé que lo revisan, si tienen regletas lo hacen y pues van a ver lo fácil que esto va saliendo. Entonces, 5 veces la regleta azul la puedo reemplazar por 5 veces la regleta rosada, más 5 veces la verde clara, más 5 veces la roja, entre muchas posibilidades. Porque algo que tenemos aquí es que hay multiplicidad de formas de solución. Si tenemos 25 niños en el salón o 30 o 40, puede que los 40 niños y niñas tengan distintas formas de transformar esa plancha de 5 veces la azul. Nosotros, ¿qué hacemos después de trabajar mucho con ellos? Pues les hacemos ver que, sí, que la azul la estamos expresando como rosada más verde, clara más roja. Y ahí ya se evidencia un poquito la propiedad distributiva por un lado. Nuevamente, aquí en la parte de abajo está el mismo cálculo, pero hecho con sus equivalencias en blancas, que es más familiar para nosotros, pues, que tradicionalmente nos podemos entender la propiedad distributiva un poquito en los números, ¿listo? Es lo mismo, lo de arriba están en el lenguaje de las regletas, entre comillas, y lo de abajo está en el lenguaje de la equivalencia en blancas. Digo, lo de arriba en colores y lo de abajo en equivalencia en blancas. Ahora bien, vamos a la propiedad distributiva por derecha. Esta es mucho más sencilla de entender. Básicamente tenemos una plancha que la convertimos en dos planchas separándolas. ¿Sí? No tenemos que utilizar ningún otro color con el color que ya teníamos. Y entonces, ¿qué tengo? Que 5 veces la azul la convertí en 2 veces la azul más 3 veces la azul. ¿Sí? 5 veces la azul, 2 veces la azul acá, 3 veces la azul. Y el 5, pues básicamente lo descompuse
hizo la descomposición en 2 más 3. Pues me parece más sencillo de entender. Igual, a todos se le dedica el tiempo suficiente, hasta que uno siente que ya, es que de verdad los chicos lo descubrieron, los chicos y chicas lo descubrieron. Ahora, vámonos ahora sí a la orden distributiva, que era pues lo que me parecía importante enunciar hoy. Entonces miren a dónde nos lleva esto. Ya queremos la propiedad distributiva grande, la que nos enseñaron a nosotros en el colegio. Y entonces, ¿de dónde partimos? De una plancha robusta, como esta que tenemos aquí, esta plancha que ven ahí, ahí está señalada, 13 veces 15 blancas. Efectivamente, si ustedes cuentan, aquí está 13 veces, y pues hay una equivalencia equivalente a 15 blancas, que es naranja más amarilla. 15 blancas la construimos con naranja más amarilla porque la naranja representa las decenas y la amarilla representa las unidades sueltas. No la construimos, por ejemplo, con azul más verde oscura o, bueno, otras configuraciones. O sea, no la hacemos como 9 más 6 o como 8 más 7, sino con la configuración 10 más 5, que también hemos hecho un trabajo previo que permite, digamos, llegar a esto fácilmente. No es común que los niños busquen otras formas de construir el 15 después de que se ha hecho el trabajo de unidades y decenas. Y entonces esa plancha grandota, hay dos maneras de descomponerla, según lo que les acabo de contar. O bien la descomponemos separándola de esta manera, como está a la izquierda, o como está a la derecha. Y en ambos casos tiene un significado que ya se ha trabajado. Entonces, en un caso estamos hablando de 10 más 3 veces 15 blancas. Aquí quedaron 10, aquí quedaron 3. O en el otro caso estamos hablando de 13 veces 10 blancas por acá y 5 blancas por acá. Las dos formas se favorecen. ¿Listo? Y entonces nosotros después vamos a hacer preguntas, a proponer ejercicios, a mostrarlo nosotros, lo hacemos nosotros, los maestros, o esperamos a que algún niño o niña lo descubra y entonces hacemos evidente ese descubrimiento para que los demás pues se contagien y quieran también hacerlo. Y llegamos acá a romper nuestra plancha en 4 planchas, o sea, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y las dos cosas al mismo tiempo, entonces, ¿qué tenemos? El factor de la izquierda, el 13, se convirtió en 10 más 3, y el factor de la derecha, el 15, se convirtió en 10 blancas. El 15 blancas se convirtió en 10 blancas más 5 blancas. Y ahí ya estamos listos. O sea, esa es la parte difícil. Esa es la parte que requiere más trabajo. Porque lo demás ya se ha hecho de manera natural. Entonces, miren lo que viene más adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una plancha que convertimos en 4 planchas más pequeñas con mucho sentido. Esta de acá, por cierto, elegimos 10 veces 10 porque pues al 10 veces 10 también hemos hecho un trabajo que ya sabemos que es la centena. Los niños desde segundo, digamos desde muy pequeñitos, desde primero, ya ellos identifican el cuadrado de naranjas como la centena visualmente. Entonces, pues es también una partición muy lógica. Y cuando tenemos ya esto, pues vamos a ir a darles nombre. Entonces aquí tenemos 10 veces 10 blancas, 10 veces 5 blancas, 3 veces 10 blancas y 3 veces 5 blancas, que rápidamente, pues yo le pregunto a los niños y niñas la equivalencia en blancas, pues me van a decir 100, estas ya sabemos que son 100, 50 blancas, 30 blancas. Y esta de aquí es la que demora un poquito, que es la que requiere ya saberse pues las multiplicaciones entre dígitos de memoria, las llamadas tablas de multiplicar, pero de todas maneras pues también las sacan. Y después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues para poder saber la respuesta, pues juntarlas. Y esto lo llevamos a un proceso ya escrito que tiene mucho sentido para los niños y niñas, que es esto. Pues 13 veces 15 blancas la convertí, en esta cada factor lo descompuse. Lo, eh, lo con- Se desconectó el audio, profesor Martín, hace apenas como 2 segundos. Aló, aló, Ahora ahí, sí, perfecto. Sí, señor. disculpa. Bueno, iba diciendo que el proceso se convirtió en esto. 13 veces 15 blancas lo descompusimos los dos factores y, y sabemos que también hicimos una construcción a las 4 planchas que estoy mostrando aquí.
Cada una de esas planchas tiene su equivalencia en blancas y, y pues el resultado al final, ¿no? La suma de todo. Y ese es un proceso que pues nosotros que hemos trabajado en las matemáticas conocemos como la propiedad distributiva. Después de hacerlo varias veces, los niños sueltan las blancas. Siempre los niños sueltan las blancas, los niños y niñas sueltan las blancas de manera natural. A veces somos incluso los profes los que les pedimos que por favor aparezcan las blancas en sus cálculos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que aparezcan las blancas da más claridad de por qué aquí no se pone 10 veces, se pone 10 veces 5 blancas y no 5 veces 10, o aquí 3 veces 10 y no 10 veces 3. Hay razones, porque ahí lo dejo para que de pronto lo revisen más adelante. Si uno invierte los factores en este segundo paso, pues en realidad no está hablando de esa plancha, sino de esta. ¿Sí? Ahí pongo el cálculo para que lo revisen. Llegamos al mismo resultado, pero tenemos una distributiva, tenemos una plancha diferente, que es equivalente, como ya lo mencioné, pero es diferente. Y entonces, pues ahí está, ahí el anuncio. Yo sé que pues, el tiempo ya está cortico, entonces por eso quería mostrar hasta ahí. Eh, y pues aquí de pronto unas foticos, porque pues yo sé que lo mostré como en el abstracto, pero pues es algo que se hace en el aula. Aquí sí pueden ver, aparecen unas planchas ya mucho más complejas que tienen 2 centenas, esta acá tiene 4 centenas, pero pues la descomposición se hace en 4 partes. Hay un momento en el que les permitimos a los niños tener una imagen, una gráfica que de alguna manera les ayuda a abstraer, pero también hay un momento donde directamente abstraen el proceso, directamente ya lo hacen así. Y la parte más bonita es pues cuando lo hacen en el cálculo mental. O sea, uno le pregunta a los niños y niñas multiplicaciones medianamente complicadas de 2 factores, de 2 cifras cada factor y mentalmente te dan el resultado. Eso quería mostrarles en principio, pues una de las posibilidades que se presta con las regletas me pareció está muy explicativa. Muchísimas gracias, profesor Martín. Gracias a ustedes. Listo, entonces abrimos oficialmente el espacio para preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat. Pueden escribir sus preguntas o comentarios en la parte inferior derecha de sus pantallas. Mientras acumulamos un par de preguntitas, el profesor Martín, ¿le gustaría mostrarnos algo? Bueno, sí. Yo estaba pensando, hice una presentación chiquita donde les voy a poner algunas configuraciones que se hacen con regletas y quisiera invitarlos a que piensen esa configuración que traduce y yo después les digo qué es, o sea, rápidamente. Entonces la idea es que yo, por ejemplo, entonces ahora voy a mostrar esto. Listo, entonces ahí eso, ¿qué les diría? Piénsenlo un par de segunditos y yo ahí al frente y ya les pongo qué es. Entonces, esto, por ejemplo, es... Ay, no me... pero no me dejo, se me enredó. Entonces aquí, por ejemplo, no, pero mira que no me dejo, me enredé mucho. Quería mostrarles esto, pero me enredé. Mm, se me salió totalmente. Otra vez. Igual, mientras tanto, ya hay un par de preguntitas. La Ah, primera es, ¿en qué grado se enseña la doble distributiva? Y amplío la pregunta a, ¿en qué grados ha trabajado las regletas? Y si han sido varios grados, ¿en qué se diferencian? ¿Como qué tipo de instrucciones han sido diferentes en esos grados? listo, te voy a empezar a responder la segunda. Las regletas de Cusinés las trabajamos desde que los niños ingresan aquí. Solo que en Kinder hay tiempo, por ejemplo, para los juegos libres son plenamente descubrir lo que yo les mostraba al principio, de los niños jugando y haciendo estadios y haciendo conciertos, son para descubrirlas. Y la idea es que, por ejemplo, en Kinder ya descubran el material, descubran la jerarquía que existe, las equivalencias en blancas, y se van proponiendo ejercicios relacionados con la suma primero, eh, en segundo también, pero en segundo ya se proponen ejercicios relacionados con la resta. Y bueno, y esta doble distributiva
pues va en tercero. O sea, en tercero es donde realmente aprenden a hacer esta multiplicación de esta manera. Eh, Todo el tiempo se están trabajando los mismos ejercicios. El ejercicio de trenes equivalentes que yo les mostraba es un ejercicio que se trabaja desde que están bien chiquiticos, desde que los niños y niñas están apenas iniciando. Eh, pero siempre con un enfoque distinto. Siempre se les va pidiendo algo más, se les va pidiendo que lo lean o que las escriban, digamos. En quinto, por ejemplo, ese mismo ejercicio de los trenes equivalentes se trabaja para hablar de los divisores, de los trenes equivalentes monocolor, o de la descomposición en factores primos. O sea, un ejercicio puede parecer idéntico a los ojos de un niño, o sea, puede parecer el mismo ejercicio que hicieron hace 4 años, pero a los ojos del maestro tenemos un objetivo distinto. Esa era, digamos, pensando en la segunda pregunta, las instrucciones cambian de acuerdo al objetivo que tengamos en ese momento. De acuerdo. Y en algún momento estaba mencionando que había un costo de tiempo relacionado al uso de regletas y me preguntaba, ahora que menciona que en su institución se introducen desde muy chiquitos, ¿cómo han hecho usted y los demás profesores para entrar ese equilibrio entre el aprendizaje adicional que los estudiantes están adquiriendo, porque usted mencionaba que se adquiría como un aprendizaje más profundo del tema, y el tiempo extra que les tomaba? Hay temas que han tenido que de pronto dejar de lado o cómo han podido como equilibrar eso para meter las regletas, pero al mismo tiempo los otros temas que están viendo en matemáticas u otros cursos. Bueno, digamos que el precio sí tiene que ver en que a ojos externos, ¿no? Los niños están un poquito atrás, pero a ojos externos, digamos, la multiplicación tal como la enseñaron a nosotros en vertical, llega hasta quinto. O sea, los niños en segundo hacen distributivas con dos, por izquierda, por derecha, en tercero hacen la doble distributiva, el cuarto también, hasta quinto. Entonces, pues uno sabe que normalmente esta multiplicación pues, se enseña mucho más atrás. Y así, entonces, lo que hacemos es que en la primaria nos dedicamos a construir nociones, a afianzar conceptos, a darle mucho sentido a todo lo que estamos trabajando. Y pues esto es maravilloso porque ya en el bachillerato todas estas construcciones. Bueno, ya. Disculpe, se quedó en dadas estas construcciones y luego se bloqueó un poquito. Si puede volver a tomar el final de la respuesta, por favor. Vale. Y no, entonces te iba diciendo que en el bachillerato todo esto aflora. Todo lo que se hizo en nociones, en el trabajo conceptual, en argumentar, porque normalmente también pues, le pedimos a los niños que nos cuenten, a los niños y niñas que nos cuenten cómo lo hicieron, o sea, eso que descubriste, cómo lo descubriste, o qué descubriste, hacemos hallazgos grupales. Bueno, es un trabajo eh, pues exigente, que toma tiempo, pero que ya en el bachillerato aflora maravillosamente, porque ya en el bachillerato es donde la cosa nuevamente se equilibra, o sea, ahí ya pues la velocidad que adquieren pues ya les permite trabajar los conceptos, no sé, el álgebra, pues toda su vida han estado trabajando de alguna manera con símbolos y, digamos, no cuesta tanto trabajo ingresar a esas cosas como las ecuaciones, no cuesta tanto trabajo introducirlos en ese tipo de, digamos, en matemáticas más adelante. Entonces, eventualmente, pues sí hay un equilibrio. Lo que nos toma tiempo va en la primaria, o sea, sí. Evidentemente, si tomas un niño de segundo pues, del colegio donde yo trabajo y un niño de segundo de otra parte, ahí de pronto se siente, en términos de temas, una distancia. Ese es el precio que yo menciono. Pero de resto, eventualmente hay un equilibrio también por toda esta construcción conceptual. Muchas gracias. El profesor Pedro José nos pregunta si se pueden modalizar situaciones cotidianas mediante las regletas y si qué experiencia has tenido eso en tus clases. Sí, sí, pues, ¿puedo dejar de compartir y volver a compartir? Si quería mostrarles un poquito lo que les iba. Eso me ayudaría. De ¿Será? acuerdo. Listo, pero déjame si ya, me enredé, listo. Y entonces ahora vuelvo a compartir.
Entonces, ahí. Eh, esta, por ejemplo, es un trabajo que hacemos con las regletas para explorar el exponente uno, el exponente 2 y el exponente 3 en la potenciación, pero nos lleva a trabajar, a explorar otra vez. Nos lleva a explorar pues la primera, segunda y tercera dimensión, o sea, abre la conversación a eso. A los niños les fascina ver cómo, por ejemplo, la regleta blanca al mismo tiempo es un cubo, un cuadrado y pues un punto, ¿sí? Que representa esas mismas, las tres cosas al tiempo y uno trabaja, bueno, este tiene que ver con las parejas de sumados equivalentes a la escena, que va un poquito más al cálculo mental, pero esta, por ejemplo, es muy bonita. Esta es una situación en la que los niños organizan diferentes elementos. Entonces, cuando organizan un elemento, los permutan. Un elemento, pues obtienen una posibilidad. Ah, no, mentira. Estas son las equivalencias a las regletas, a la cantidad de trenes que tiene la regleta. Y pues son las potencias del 2. Este de aquí, eh, yo quería dejarlo abierto un poquito a ver que lo pensáramos, pero pues es cuando tenemos una regleta blanca y yo le voy sumando, a la regleta blanca le voy sumando el 3, le voy sumando el 5, luego le sumo el 7, luego le sumo el 9, y le estoy sumando los números impares y obtengo un cuadrado. Y entonces pues es la gran conclusión, la suma de los primeros impares es un número cuadrado. Eso es una conclusión también muy bonita que llevamos al cuaderno y nos permite, digamos, explorar situaciones. Esta era la que me confundí hace poquito y es cuando quiero permutar un solo elemento. Tengo una forma de permutar. Si quiero permutar dos elementos, tengo dos formas. Cuando quiero permutar tres elementos, ya obtengo 6 formas de permutarlos y así sucesivamente. Cuando tengo cuatro elementos, tengo 24 maneras de permutarlos, pues todos sabemos que aquí de aquí pues, se pueden explorar muchas situaciones con el factorial un poquito, o con las permutaciones, ¿cierto? Aquí están los primeros números cuadrados. Eh, digamos, quería mostrar lo que visualmente pues a uno le puede parecer una organización un poquito aleatoria, pero aquí lo que estamos viendo es la descomposición en factores primos del 60. O sea, el 60 se convierte inicialmente como 6 veces el 10 y el 6 se puede convertir en 2 veces el 3 y el 10 en 2 veces el 5 y termina convirtiéndose el 60 en 2 veces el 3 veces el 2 veces el 5. Bueno. Y entonces, que era para de pronto responder un poquito a lo del profe Pedro, es que pasan las dos direcciones. A veces tenemos una situación cotidiana que exploramos y después al final con las regletas la hacemos un poquito más y a veces pasa al revés, exploramos con las regletas y nos va a conversaciones de otros temas de las matemáticas, o sea, nos abre lugar. Normalmente, por ejemplo, la potenciación pues abre lugar a las dimensiones, a los niños les gusta mucho eso, a veces le abre lugar al infinito, a los árboles de decisión, a los árboles mismos, bueno, digamos que cada curso va planteando, va proponiendo un ritmo, ¿no? Y va proponiendo unas maneras de trabajar. De acuerdo, muchas gracias. La profesora María nos dice, profe, ¿tuvo en cuenta obstáculos ontológicos, epistemológicos, didácticos y cómo los superó? Y en general, como qué dificultades encontró mientras realizaba este tipo de actividades con los estudiantes y cómo superó esas dificultades. Bueno, pues dificultades siempre sigue habiendo, pero la principal me parece a mí es que hay distintos ritmos a la hora de descubrir, hay distintos ritmos. Eso, digamos, me parece la principal. La idea, yo lo dije al principio, la idea es que los niños descubran con las regletas, pero pues a veces hay niños que descubren, o sea, hacen una configuración y ya, o sea, ya tienen toda una conclusión en sus cabecitas. Y pues hay otros niños o niñas que hay que esperar un poquito más de tiempo. Esa es una dificultad, pero entonces, ¿qué hemos encontrado? Pues ir leyendo lo que cada uno y cada una descubre y entonces ir planteando siempre una situación un poquito más, ir planteando al nivel de cada niño. Las regletas tienen eso, es un material que es muy flexible. Entonces ese es
el principal, digamos, obstáculo cuando uno manipula material. Eh, pero tiene la ventaja de que finalmente a los niños les parece muy atractivo y pues así hayan descubierto, siguen jugando y siguen mirando qué pueden hacer. Entonces, que no pasa a veces con otras cosas en matemáticas. A veces pasa que los niños ya lo lograron y de pronto se aburren o ya no quieren seguir o les cuesta más tiempo esperar a que los otros lleguen. Aquí no pasa eso. Y otro obstáculo también a veces va en uno mismo. Eh, en mi caso, mi formación es como físico y pues hay cosas de las matemáticas que pues por todo mi estudio de la vida ya las entendía y sentía que las entendía bien. A veces no le veía lugar a las regletas para comprender algo que yo ya entendía, entre comillas. Lo más complejo fue liberarme yo de eso. O sea, cada vez que trabajo con las regletas y que los niños las están trabajando, tengo que abrirme a lo que ellos y ellas van descubriendo. Y a veces no es fácil, a veces uno está como más puesto en a dónde quiere llegar. Y las regletas más bien plantean es como un camino distinto al que uno normalmente conoce. Esos serían los obstáculos que me parece que quería mostrar. Muchas gracias. La profesora Gloria nos pregunta, ¿dónde encontrar ejercicios o guías para el uso de las regletas a quienes las queramos utilizar? Bueno, yo pues recomiendo mucho me parece a mí el libro de Madeleine Guttard, que lo pongo en la bibliografía, eh, porque pues digamos ella nos pone también una cosa de que si uno conoce las matemáticas, si uno confía en lo que sabe, en lo que conoce, y se abre a las regletas, porque ella también lo pone así, y si uno se abre a las regletas, encuentra los ejercicios. O sea, sin duda, uno va viendo qué proponer en la medida en que uno va sabiendo hacia dónde los quiere llevar. Eh, como ya lo dije también, hay un libro que también pongo en la biografía que se llama Pepito al fin puede aprender matemáticas, así se llama, que lo escribió Caleb Gateño. Él también ahí pone bastantes ejemplitos. Los dos se consiguen en PDF ahí con un poquito de paciencia, ¿no? Porque son esos libros que toca suscribirse, y bueno. Eh, pero sí, ahí es donde consiguen ejercicios. Pero sobre todo yo lo que diría es que uno puede más bien familiarizarse un poquito con este lenguaje de los trenes, el lenguaje de las planchas y dejarse llevar. O sea, uno empieza a mirar esto qué significa. Como digo, todo lo que uno va descubriendo en las regletas tiene algo que se puede aterrizar a los números naturales. Entonces, cada vez que uno va notando algo, lo puede hacer visible. Que de pronto no. A veces pasa que en Internet uno encuentra que con las regletas rápidamente le dicen al niño que la naranja es 10 y que el azul es 9 y eso. De pronto no dejarse llevar por eso, porque a mí me parece que ese es un error epistemológico. Por ejemplo, la regleta naranja no es un 10, uno no le ve el 10 por ningún lado, que es equivalente a 10 blancas, y eso tiene mucho más sentido. Entonces, de pronto, hay que coger las regletas, hay que jugar con ellas, hay que mirar qué descubre uno con ojos de niño, y fácilmente se le empiezan a uno a ocurrir cosas para llevar al aula. Realmente, me parece a mí que esa es la forma, cogerlas, jugar con ellas y se van ocurriendo cosas. Muchas gracias, profesor. Entonces, pues, a pesar de que aún quedan muchos comentarios y preguntas, en los comentarios ya se nos agotó lamentablemente el tiempo para esta sesión de preguntas. Sin embargo, lo invito a, por favor, colocar su correo personal en el chat para que las personas que de pronto quieran comunicarse con usted, de pronto quieran preguntar de una forma más específica cómo realizar una de estas actividades o cómo introducirlo a clase, que de pronto se quedaron con la duda porque no alcanzó el tiempo para responderla durante esta sesión o simplemente le gustaría recibir algo del material que usted ha utilizado. Muchísimas gracias. Entonces, les cuento a todos, el profesor Martín acaba de compartir su correo personal, entonces todas aquellas personas que de pronto sintieron que aún quedaron con alguna duda o que quieren contactarlo personalmente para tener algunos consejos o materiales, por favor pueden consultarle. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Se habrá dado cuenta en el chat que muchas personas les pareció muy, muy chévere, les pareció muy, muy chévere la experiencia, les pareció muy, muy chévere cómo podían hacer esas aproximaciones con las regletas. Yo realmente no me imaginé las últimas cosas que nos mostró, no me imaginé que se podía hacer este tipo de cosas con este tipo de herramientas, me pareció muy chévere. Entonces, le agradezco mucho por haber venido el día de hoy, por aceptar nuestra invitación y por presentar esta experiencia tan chévere con sus estudiantes. Eh,
No sé si le gustaría agregar algo, profesor. Creo que se congeló. No sé si le gustaría agregar algo a usted, profesor Pedro. Gracias, Mariana. Profesor Martín tiene un poquito de dificultades con el Internet. Pues si me está escuchando, muchas gracias, profesor Martín, por esta presentación. Creo que ha sido algo muy práctico y muy interesante que va a motivar a muchos profesores a indagar sobre este recurso tan utilizado en primaria y tan potente para poder avanzar en el pensamiento numérico de los estudiantes. Quiero también agradecer a Mariana por toda la organización y gestión de esta reunión y desearle pues a todos los colegas que nos acompañan en gran número hoy, pues una feliz noche. Adelante, Mariana, para que presentes otras cosas. Gracias, Pedro. Entonces, retomando lo que dijo el profesor, tuvimos mucha gente que nos visitó, entonces felicitaciones, profesor Martín, qué chévere que tantas personas hayan podido escuchar sobre esta experiencia y ojalá muchas personas puedan implementarlo en sus clases. Y voy a robarme un momentico la pantalla para mostrarles a todos y todas dónde pueden encontrar la presentación del profesor para ver la bibliografía y para ver todas las imágenes y así. Entonces, voy a robar un momentico, les voy a pasar por el chat eh, un enlace. Listo. Perfecto. Entonces, si oprimen en el enlace, bueno, si colocan el enlace que les acabo de pasar en el chat en sus computadores o simplemente buscan en Google VD, esta es la página a la que van a llegar, esta es la página de nuestros recursos, de nuestros proyectos, de nuestros posgrados, podrán encontrar información de los programas de formación, de cursos, tenemos también cursos gratuitos para que todos los que estén interesados de primaria, información de nuestra comunidad y principalmente también de nuestros recursos. Lo que tuvimos el día de hoy fue una reunión virtual que hace parte de los recursos que tenemos disponibles. Si oprimen aquí en reuniones virtuales, los llevará a información de este recurso, el acceso a la sala. Este siempre es el enlace para entrar a nuestras reuniones. Entonces, si se les perdió el enlace, si no pudieron abrir WhatsApp, les digo por correo, siempre pueden entrar aquí, aquí podrán entrar a la presentación, encontrarán el cronograma, por supuesto el día de hoy fue el profesor Martín Barrera. Los invitamos dentro de 15 días que el profesor Sandro Gómez nos va a hablar de aprendizaje de álgebra a través de la utilización de software MathSpert en secundaria, para nuestros profesores de secundaria que de pronto no han tenido muchos temas en las últimas reuniones, entonces esta es la oportunidad perfecta si quieren implementar algo en sus clases con esta charla. Tenemos también información para participar como ponentes, tenemos también información sobre las diferentes reuniones virtuales, las conferencias de expertos, conferencias desde casa y el día de hoy tuvimos una comunicación de innovación. Si oprimen en ver más, podrán obtener información de todas las comunicaciones que hemos realizado en orden cronológico. Por supuesto, entonces la última es la del profesor Martín. Aquí está tanto el nombre de la presentación como el resumen, el perfil del profesor y podrán encontrar este botón que los llevará a las transparencias. A partir del día de mañana habrá otro botón de video para que puedan ver de nuevo la presentación del profesor y en la sesión de preguntas. Si oprimen en transparencias, los llevará a nuestro repositorio FUNES, que recuerden que es un repositorio con más de 30.000 documentos en educación matemática de libre acceso. Estará aquí también la presentación del día de hoy, junto con la bibliografía del profesor y también algunas recomendaciones de textos similares, que los recomienda según los términos clave que asignamos a este documento. Por último, me gustaría invitarlos a todos y todas a el foro EMAT 2024. Es este mes, es el 21 de septiembre, es un sábado. No se lo pueden perder, es virtual y completamente gratuito. Los temas de este año son muy, muy interesantes. El primer panel es sobre ansiedad y factores de fracaso escolar. Y el segundo panel es de interculturalidad y diversidad. Entonces, si se sienten identificados con alguno de estos temas, si sienten que los estudiantes tienen ansiedad matemática o alguna dificultad, no desaprovechen la oportunidad de preguntarles a expertos investigadores en estos temas. Entonces, solo basta con que se inscriban aquí en el formulario, les piden nada más datos como su nombre, correo y ocupación para que por favor no se lo pierdan, 21 de septiembre. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo el haberse conectado el día de hoy con nosotros. Creo que fue una charla muy, muy chévere. Creo que se vio reflejado en los comentarios y participación de las personas. Entonces, felicitaciones, profesor Martín. Muchas gracias por venir el día de hoy.
Muchas gracias también. Gracias a todos y todas por estar. Excelente, entonces que todos tengan una muy feliz noche, que estén muy bien.